Bien, hace un par de mensajes que se viene dando un tema, incluso antes de que empiece todo este problema que estamos teniendo en el mundo, que nos van advirtiendo, que nos van diciendo de las cosas que están pasando, de las cosas que están sucediendo, y que está todo relacionado con respecto a esto de la pandemia, a esto del coronavirus que estamos viviendo en este momento. Se están viviendo tiempos muy difíciles donde la economía no se sabe cómo va a seguir, los países, cada uno de los presidentes no saben cómo van a continuar después de esto. Y la gente está muy preocupada, la gente está muy asustada, se podría decir que también está angustiada, y algo de esto nos hablaron el domingo pasado, cuando nos decían que lo que va a seguir después de esto va a ser peor de lo que estamos viviendo. Ahora bien, vamos a ver un capítulo, un pasaje en la Biblia, una porción de las Escrituras, que hablan algo parecido a esto y que nos dan ejemplos de por qué pueden llegar a suceder estas cosas tan feas en el mundo. Y está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, que habla del pacto de Dios con Salomón, ¿sí? Dios establece un pacto con Salomón, pero previo a eso, en el capítulo 6, voy a hacer referencia, voy a nombrar muy rápidamente lo que va aconteciendo, ¿sí? En el capítulo 6, del verso 14 al verso 17, Salomón ora por el trono de Israel. En el verso 22 y 23, Salomón pide que el Señor oiga y juzgue los juramentos hechos delante de su altar. En el verso 24 y 25 pide perdón por cualquier pecado que pueda ocasionar la derrota de Israel frente a sus enemigos. En el verso 26 y 27 pide lluvia después de la sequía ocasionada por el pecado. En el verso 38 y 31 del mismo capítulo, pide liberación de hambre y pestilencia. En el verso 34 y 35, pide victoria en la guerra para su pueblo. En el verso 36 y 39, pide liberación de la cautividad una vez que el pueblo se arrepienta. Y en el verso 40 al 42, Salomón concluye solicitando tres cosas. Que su oración fuese aceptada es la primera. En la segunda pide gracia y gozo para los sacerdotes. Y la tercera cosa que pide, Salomón implora a favor de sí mismo, basándose en el gran amor que vio en Dios para con su padre David. ¿Sí? Ahora, en el libro de Crónicas, el capítulo 7 y el verso 1 dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora,
En el verso 11 del mismo capítulo, luego de acontecidas estas cosas, Dios hace un pacto con Salomón. El verso 11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón, verso 12, y aconteció Jehová a Salomón, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tus oraciones y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero hay una advertencia de parte de Dios para Salomón, y le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Ahora bien, el verso 19 dice: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, verso 20, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Hermanos, viendo lo que está pasando en este momento en el mundo, vamos a basarnos en el verso 14 del capítulo 7, porque el otro día, el domingo pasado, Hugo nos decía cómo va a estar la iglesia después de esta pandemia, después de este encierro que estamos pasando. Nos hacía mención de que ya había escuchado de que había personas que decían que las iglesias no iban a dar abasto, que iban a estar repletas, que no iba a entrar más de una persona de lo llena que iban a estar, pero en mi pensamiento quiero pensar que si hay algo bueno que el Señor está permitiendo en este momento para las iglesias, es que la iglesia pase por esta prueba de fuego para salir renovada y victoriosa para un mejor uso. ¿Sí? Esta prueba nos está haciendo bien, nos está haciendo extrañarnos cada vez más, nos está haciendo querernos cada vez más. Deseamos estar en el local de reunión. Ahora bien, hace poco tiempo Enrique nos decía: ¿qué es lo normal? Lo que estamos viviendo ahora, comprometernos, compartir un versículo, un mensaje por las redes, o lo normal era lo de antes, correr todo el día tras las condiciones que el mundo nos pone. Ahora bien, yo pienso que en la iglesia, después de esto, van a estar los que realmente tengan que estar y los que necesiten estar, ¿sí? Es una decisión muy personal que alguien con corazón quebrantado se acerque a la iglesia para recibir una palabra de consuelo, para recibir un poco de aliento.
pero antes de eso tiene que humillarse. No puede haber un consuelo de parte de Dios, de parte de nuestro Señor, si primero no nos humillamos. No podemos obligar a salvarse al que no quiere ser salvado. Por eso necesitamos humillarnos. Y si prestamos atención en el verso 14 del capítulo 7 de Segunda Crónicas, lo primero que nos manda el Señor, lo primero que le dice a Salomón, es que lo que tiene que hacer su pueblo es humillarse. ¿Por qué? La humildad es requerida. Es muy significativo que lo primero que Dios quiera en su pueblo sea la humildad, para que Él pueda dar respuestas a sus oraciones, para que Él pueda escucharnos. Ahora, ¿por qué lo principal y lo primero es humillarnos? La respuesta está en 1 Pedro 5:5, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Tenemos que buscar a nuestro Señor, tenemos que buscar a Cristo con humildad. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la humildad? Porque la humildad nos abre el camino de bendiciones y la guía a nuestro Señor. Además, es la humildad lo que nos permite conocer la gracia de Dios en la vida espiritual. Lucas 14:11 nos habla de esto. El enaltecido será humillado y el humillado será enaltecido. Debemos humillarnos y depositar toda nuestra confianza en Dios. La gente de la iglesia ya lo hizo, la gente que cree en Cristo ya lo hizo. El problema es la gente que está viviendo todos estos acontecimientos y que aún todavía no se han humillado y que aún todavía no se han entregado, que no han dispuesto su corazón. Esa sería una humildad requerida, algo que el Señor nos pide que hagamos, ¿sí? Si mi pueblo se humillare, dice el verso 14. Ahora, ¿qué beneficio tenemos una vez que nos humillamos, una vez que lo reconocemos? La humildad es recompensada. El primer gran fruto que produce el humillarse delante de Dios es que captamos su interés, es que Él nos presta atención. Por consiguiente, Dios nos va a responder nuestras oraciones. Ahora bien, a veces la gente que no tiene a Dios en su corazón se pregunta por qué muchas veces no oye mi oración. Porque va con falta de humildad. La humildad hace que, la falta de humildad hace que la vida espiritual sea pobre y con un falso espíritu de grandeza. Tenemos un ejemplo que es el de Manasés, que era un rey malvado, ¿sí? Aunque fue hijo del gran rey Ezequías, la historia está en Segunda Crónicas, capítulo 33, del 1 al 20, ¿sí? Él hizo edificación de altares a otros dioses en la misma casa de Jehová. Él prestó oídos a otras personas, a magos, a adivinos, hizo idolatría. ¿Sí? Eso no es humillarse. Pero después de haber cometido este problema, ¿sí? A pesar de todo lo que él pasó, Manasés fue llevado en cadenas a Babilonia. Y ahí él se humilla y se arrepiente ante Dios. Y al ver la humillación, Dios lo escuchó. Al hacerlo, nosotros también, o la gente que aún no cree, Dios lo va a hacer desde los cielos. Dios oirá desde los cielos.
vamos a recibir respuesta. Ahora bien, no debemos prestar oído a otra cosa en esta época difícil que estamos pasando. Nos debemos humillar, debemos confiar en nuestro Señor, debemos dejar todo en las manos de Él. No debemos prestar no debemos prestar oídos a cualquier otro tipo de personas, a cualquier otro tipo de información que nos llegue sobre si vino de un murciélago, sobre lo que va a pasar en la Argentina, No. Ya está, con la humildad en nuestros corazones, ¿sí? El Señor nos contesta, el Señor nos guardó aparte de todo esto. Nos decía Hugo el domingo pasado, no conozco familiar, no conozco ningún creyente conocido que esté pasando por algún momento malo. ¿Asusta? Claro que asusta, pero tenemos muchas promesas. No debemos, escuchen, no juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. ¿Sí? Descansad en sus promesas, en su gracia confiad. Estas sombras son el manto con que envuelve su bondad. ¿Qué sombra estamos viendo en este momento, en estos días que nos toca vivir? Puede parecer una sombra, pero esa sombra, como dice el himno, es el manto de nuestro Señor, que nos está envolviendo con su bondad, que nos está alejando de todo esto, que nos está dando una promesa, que nos está cuidando. Aparte nosotros ya sabíamos de todo esto, ya fuimos anticipados, fuimos avisados de esto. Hace 16 años que estoy acá en Neuquén y en los mensajes de predicación muchas veces escuché decir, muchas veces escuché al predicador de la plataforma decir, tal vez esto parezca aburrido, repetir siempre lo mismo, pero oirás de rumores de guerra, pestes, hambre, y hoy se está cumpliendo. Ahora tenemos la peste. Cuando esto termine va a empezar el hambre, entonces ya no es más aburrido, ya debemos prestar atención a lo que hace muchos años vivimos escuchando. Ahora bien, la humildad recompensada, Dios nos recompensa ante todo esto. Si nos humillamos de corazón, si realmente descansamos en Él, Dios nos va a proteger, Dios nos va a redimir, Dios te va a perdonar. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Ahora, hay algo importante también en el verso 14 del capítulo 7. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice el Señor. El orden que establece el Señor en este texto tiene mucho sentido. Cuando uno se humilla delante de Él, ¿qué es lo que desea? Una persona con un corazón roto, con un corazón angustiado, y que se humilla delante del Señor, lo que quiere es hablar con Él, lo que quiere es obtener una respuesta de Él. ¿Por qué? Porque entendemos que nadie como nuestro Señor nos puede asistir y nadie como nuestro Señor nos puede ayudar en los peores momentos que nos toque vivir en nuestras vidas. Ahora, nos preguntamos, hermanos, cuánta bendición hay en una vida de oración, de cuántas cosas nos perdemos si dejamos de orar. La oración, hermanos, no tiene sustituto. Hay poder en una vida de oración, hay mucho poder. Y como dije, no tiene sustitutos, perdón. La única forma que tengo para llegar a nuestro Señor y que el Señor me escuche
es por medio de la oración, ¿sí? No hay nada que pueda reemplazar la oración. Ahora bien, el pasaje nos hace referencia a las faltas que el pueblo cometía contra Dios. Y en la oración de Salomón, él habla del pecado contra el prójimo, de ser derrotado en batallas, si los cielos se cerrasen, ¿sí? Y que no haya más lluvia por causa del pecado, y si hubiese hambre y pestilencia también por la misma causa. De esto habla Crónicas 6, 22 al 31. Pero si el pueblo orare a Dios, Él oirá de los cielos, ¿sí? Si el pueblo orare a Dios, Él oirá de los cielos y perdonaría sus pecados. Es el clamor de un corazón cantado. Ahora, la importancia de acercarnos a Él también influye mucho en esto. Yo puedo orar, pero hay algo que Dios le pide a su pueblo también en el verso 14 que dice, y buscaren mi rostro. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿es lo mismo orar que buscar su rostro? No es lo mismo, ¿sí? Usted y yo podemos orar, cualquier persona puede orar sin buscar el rostro del Señor. ¿Y qué es buscar el rostro del Señor? Buscar el rostro del Señor es buscar más profundidad, y tratar de llegar más intensamente a la comunión con nuestro Padre. Eso es buscar el rostro del Señor. Ahora, esta experiencia la tuvo Abraham, Moisés, Gedeón, Elías, Isaías, entre otros, ¿sí? Todos ellos se postraron cuando estuvieron frente al Señor. ¿Por qué? Porque un rostro humano ante un rostro divino siempre se va a postrar. Nunca podemos nosotros con nuestro rostro, ¿sí?, enfrentar un rostro divino. Cuando nosotros realmente conozcamos el rostro divino, ahí va a ser cuando se complete todo. Ahí realmente es cuando ustedes, yo y sobre todo las personas que todavía no conocen a Cristo, ¿sí?, se postren ante Él. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, hay una pregunta que dice, ¿puede andar el pueblo de Dios en malos caminos? La respuesta es sí, y lo repite y lo afirma en el verso 14. Si se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Ahora, el pueblo de Dios andaba en malos caminos en ese momento, ¿sí? Por eso la oración de Salomón, por eso después el pacto con Salomón, pero Dios advierte a Salomón, ojo Salomón, ojo, si tu pueblo no cumple con estas funciones, me puedo olvidar de todo lo que te dije en el verso 14. Yo oiré desde los cielos. Ahora, ¿por qué Dios no puede tolerar el pecado en las personas? ¿Por qué Dios no puede tolerar todavía que haya gente que no lo conoce o mejor dicho, que lo desprecia? ¿Sí? Porque de esta forma se está negando la obra expiatoria de su propio Hijo. Bien, la obra expiatoria de su propio Hijo. ¿Y cuál es la obra expiatoria de su propio Hijo? Que su Hijo murió en la cruz por todos nosotros, que su Hijo
derramó su sangre por todos nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que se está despreciando significativamente en todo esto? 1 Corintios 15 nos dice que, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? La gente del mundo en este momento estará diciendo, ¿cómo pueden estar tranquilos estas personas que hacen reuniones por Zoom? ¿Cómo pueden estar tan confiados de lo que va a pasar? Porque nos avisaron de esto, porque la palabra nos avisó de esto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es esto. ¿Sí? Entonces, para el mundo nosotros tendríamos que dejar de funcionar por ahí, por así decirlo. Entonces, los que si empiezan a creer en Cristo y desean bautizarse y desean formar parte de la iglesia y desean arrepentirse, ¿se acuerdan, a modo de metáfora, por qué se bautizan por los muertos? En una forma metafórica es como que están reemplazando a los creyentes que murieron. Debe haber creyentes que murieron en esta pandemia, claro que los debe haber. Muchos muertos en Europa. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia. La primicia, la garantía, la certeza, la seguridad de los que durmieron en Cristo. De los creyentes que creyeron en su palabra, es esta garantía. Ahora, ¿qué obtengo yo humillándome, orando, buscando su rostro? Yo me acerco al perdón de Dios, que es lo que no entiende el mundo y por eso está sufriendo este momento. ¿Y cuál es la importancia del perdón? ¿Sí? Los que se humillan, los que oran y todos los que buscan el rostro del Señor van a experimentar una experiencia muy linda en su ser, en su cuerpo, en su espíritu, que es obtener el perdón de todos los pecados. Que es obtener el perdón, y que Dios nos perdone. No nos está perdonando el vecino de enfrente, no nos está perdonando cualquier persona, Dios nos está perdonando, Dios, el que todo lo puede. Ahora bien, nada más feo, nada más humillante para una persona que el pecado. Es impresionante cómo arruina su alma, su ser. Ahora, esto data desde el principio, esto data desde allí del Edén, cuando en el principio Adán y Eva pecaron contra Dios, y Dios les había dejado bien clarito lo que tenían que hacer. Sin embargo, como Manasés, prestaron oídos a una vocecita que les susurraba en el oído, y dijeron, tal vez este tenga razón, y tal vez lo que está pasando hoy en día, y sí, salió de un murciélago, o lo hicieron en Italia a modo de vacuna para mandar al ejército italiano al frente de las tropas y darle energía, o salió de todas las cosas que estamos escuchando hoy en día. No, lo que estamos pasando hoy en día es una prueba más de nuestro Señor, y nosotros, como iglesia, la estamos pasando de una forma mejor que el resto del mundo, porque Él prometió que nos iba a cuidar, Él prometió que nos iba a amar, Él prometió reinar con nosotros. Pero claro, la gente del mundo tiene miedo, pero lo que no sabe la persona que aún no conoció a Dios
es que no hay pecado grande que Él no perdone, y no hay ofensa tan grande que Dios no perdone. Lo único que no perdona a Dios es que, habiendo escuchado su palabra, se rechace, incluso se blasfeme contra Él, y de esta forma voy a estar blasfemando directamente contra el Espíritu Santo, y voy a estar rechazando al Espíritu Santo. Ahora bien, cuando el profeta Isaías reveló la hinchazón y podrida llaga que supuraban del pueblo de Israel, Dios le dijo que vinieran y se pusieran a cuenta. Vamos a arreglar todo, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a pensar en común, ¿sí? Que si los pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué promesa es esta, no? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. De esto nos habla Isaías 1:18. Así es como Dios obra. No hay cosa que no sea perdonada, que no sea emblanquecida por la sangre del Cordero. Ahora bien, hermanos, nos decían el domingo pasado que se está cumpliendo esto, que esto es lo que tenía que pasar. Ahora, en el resultado final, Dios nos revela dos cosas. Una, que la tierra está enferma y hay en ella todo tipo de enfermedad y contaminación. Lo que estamos pasando hoy en día comprueba y demuestra todo esto. Ahora tenemos una creación que gime dolores de parto. Esto fue anunciado, esto fue dicho, esto puede haber parecido pesado todos los domingos que se dijo esto, ¿sí? Ahora, con respecto a estas cosas, el Señor nos da dos ejemplos y nos dice dos cosas. Por un lado, que somos la sal de la tierra, llamados a preservarla, ¿sí? Y por otro lado, que somos la sal del mundo. Entonces, hay mucha gente en este momento que está sufriendo. Hay mucha gente en este momento que no tiene a Cristo en su corazón. Tal vez alguien alguna vez escuchó la palabra, escuchó ese mensaje que parecía pesado, que nos decía, y oirás de rumores de peste, y oirás de rumores de guerra y de hambre, y se levantará nación contra nación. Ahora bien, es nuestro deber también. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Debemos interceder por la gente que no conoce ante Dios, ante nuestro Señor Jesús. Así como Salomón intercedió ante Dios por los pecados de su pueblo, nosotros como iglesia debemos interceder por esa gente que aún todavía no conoce a Cristo, por esa gente que aún todavía no se humilló, por esa gente que aún todavía no ora, por esa gente que aún todavía no buscó su rostro. ¿Sí? Son 3 pasos nomás. No tenemos un manual alto así, escrito en portugués, en inglés y en castellano. No, son 3 pasos. Humillarse, orar y buscar su rostro. Ahora, Dios oye nuestras oraciones, aunque siempre responde no al tiempo que nosotros quisiéramos, ¿sí? Yo quiero orar, pido algo y ya quiero que mañana me golpeen la puerta y me digan, Mauricio, acá está por lo que acá tenés todo, ya cambié todo. No. Hay que pasar por un proceso. Sin embargo, Segunda Crónica 7:14 es la más clara demostración en la Biblia sobre la forma en que Dios responde. ¿Escucharon esto?
es la forma más clara en la palabra que nos muestra cómo el Señor responde, ¿sí? Simplemente humillándome, orando y buscando su rostro. Vimos que Salomón intercedió por su pueblo ante Dios. Jesús intercedió por nosotros también, para salvarnos. Cuando Jesús muere en la cruz por nosotros, Él intercede por nosotros. El justo muere por los injustos. Ahora bien, la Iglesia tiene que interceder ante los inconversos, ¿sí? Pero, partiendo de esta base, es una decisión personal si alguien todavía no conoce a Dios. Es algo que cada uno sabe quién tiene el corazón quebrantado y quién no. ¿Quién necesita humillarse? ¿Quién necesita mirarlo cara a cara y caer de rodillas ante nuestro Señor postrado? Y ahí es donde se cumple el ciclo. Si oro, me humillo, si busco su rostro, obtengo el perdón, que es la experiencia más divina que puede gozar un ser humano, recibir el perdón de Dios. Ahora bien, como decía antes, fuimos advertidos de esto, pero nosotros también tenemos que advertir, y se hizo todos los domingos, se hizo en cada mensaje de predicación, se hizo en todo tipo de mensajes, siempre se habló de esto, que algún día nuestro Señor iba a volver. Y el domingo pasado nos decían, ya está ahí a las puertas. Y la gente se desespera. Y Luis nos decía el miércoles, vino un hombre a mi casa y estaba angustiado. Y Luis le predicó. ¿Y qué habrá pasado por la cabeza de este señor? ¿Cómo? Yo estoy angustiado, estoy desesperado. Y este buen hombre me habla de la salvación, me habla del poder que hay, del poder de vida que hay en Cristo Jesús, aceptándolo, reconociéndolo, humillándome. Pero claro, escrito está también esto. Por eso decía que fuimos advertidos. Y hoy el mundo se encuentra dividido en dos. Están las personas desesperadas o intranquilas, y están las personas tranquilas. La Iglesia, la que no está desesperada, porque sabe y estamos viendo que la palabra se cumple, y estamos viendo que todo lo que nuestro Señor nos dijo es realidad, ¿sí? Hace mucho tiempo que nos dicen lo que dice Mateo 25, ¿sí? Las 10 vírgenes. Hace mucho tiempo que nos vienen advirtiendo de que tenemos que tener aceite en nuestras vasijas. Ahora bien, la otra mitad no tiene aceite en sus vasijas, no cree todavía. No escuchó lo que se dijo, no escuchó la predicación y ahora están desesperados pidiendo que compartamos ese aceite con ellos. Y es nuestro deber decirles, tienen que ir a comprar ese aceite. ¿Pero a qué precio? Es gratis. Comprar es una forma de decir, podemos decirle que lo tienen que ir a buscar. Ese aceite no se lo podemos dar nosotros. Para poder ser luz en el mundo, el aceite de nuestras lámparas lo tenemos que buscar nosotros. El precio es gratis. Dios, nuestro Señor no nos pide nada a cambio de esto, pero sí tienen que ir a buscarlo. Ahora, ¿cuándo lo tienen que ir a buscarlo? ¿Cuántos domingos nos dijeron? ¿Cuántos domingos se repitió? ¿Y cuándo es el día para arrepentirse? El día es hoy. El día es hoy. Mañana no sabemos qué va a pasar.
¿Sí? Nos decía Hugo el domingo pasado, tengo ganas de ir a ver a mi nieta Rafaela, pero no sé si no la voy a ver primero en los cielos antes que en Rafaela. Del día y la hora nadie lo sabe. ¿Hay alguien que todavía no se humilló? ¿Hay alguien que todavía no oró? ¿Hay alguien que todavía no buscó su rostro? Si no hizo esto alguien todavía, no recibió el perdón, ¿sí? Ahora bien, es el deseo en esta noche mío, como creo que el de todos los hermanos, que esto termine de la mejor forma posible, ¿sí? Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque una vez más recibimos, Señor, por medio de este medio, por medio de estos instrumentos, Señor, que tenemos para comunicarnos, a pesar de que nos vemos a la distancia, pero tu mensaje, Señor, fue entregado, tu mensaje fue expuesto, Señor, y queremos agradecerte por cómo nos cuidas en este tiempo difícil, Señor, por cómo nos sostienes. Es por eso que te pedimos que también lo hagas, Señor, por los que aún todavía no te conocen, que puedan arrepentirse, que puedan humillarse, orar, buscar tu rostro, Señor, para así poder pasar de muerte a vida. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús.